Hijo, bienvenido. ¿Cómo amaneces? Hola, buenos días. Bien. Qué bueno que alcanzaste a entrar a la reunión justo en el momento en que dije, vamos a iniciar. Muy bien, chicos. Apreciados estudiantes, sea lo primero decirles de nuevo muy buenos días, bienvenidos a nuestra sesión de hoy. Me encantan los sábados a las 9:30 de la mañana porque me encuentro con mi grupo mimado, porque son mi grupo mimado, qué bárbaros. Ay, no, me tienen así, agarradita. Chicos, quiero preguntarles, como les digo, en primer lugar, agradecerles que estén aquí sincronizados en este momento y preguntarles cómo vamos hasta el momento, si hay dudas, si hay preguntas, si han tenido dificultades, que hagamos una miradita de lo que llevamos hasta el momento, porque a nosotros realmente nos faltan pocas cosas, pero el tiempo también se acortó, entonces es importante que miremos en dónde hay falencias, qué nos faltaría, revisemos, explicamos lo que falte de ortografía, porque si Dios quiere, el próximo sábado hacemos una evaluación de todo lo de ortografía, ¿sí? Y las clases faltantes solamente habrá una para hacer la valoración final de comprensión de lectura y para terminar todo lo de redacción, que la redacción de ustedes es muy importante. Entonces, no es difícil, pero sí habrá temas que es preciso que los estudiemos muy bien, que estemos muy al pie del cañón, como se dice, para que eso nos quede claro. Vaya, muchachos. Bueno, entonces, de a unito, en la medida de las posibilidades, me van contando, por favor, qué dudas, repito, dudas o inquietudes puedan tener hasta el momento para mirar también lo que nos falta y darle un buen análisis a eso. Cuéntenme, por favor. De a uno. No todos a la vez y sin gritarme. Por favor, no me griten. Yo tengo para decirle, profe, que en la última clase vimos los verbos irregulares y de Sí, dudosa conjugación. correcto, muy bien. Y que terminamos en los pronombres enclíticos. Enclíticos y procléticos, que eso, a ustedes les llegó información de eso, ¿cierto? Les envié a la plataforma, les envié documentación de eso, ¿o no? Sí, pero Pero, yo no me acuerdo si la vi porque he visto varias en estos días y no me acuerdo si estaba ahí la suya, ajá, pero yo creo que lo de los pronombres, enclíticos, proclíticos y enclíticos, sí me pareció haberlos leído acá en la plataforma. perfecto. Bueno, hicimos ejercicio de los verbos de dudosa conjugación. Sí, hicimos la conjugación que son, por ejemplo, Apretar, sí, muy bien. Eso que era lo tiene más una O importante. en su penúltima sílaba y al conjugarse siempre Hay el cambios. indicativo, la O cambia por una U en las tres personas del singular y en la última del plural. Sí, por Por una ejemplo, UE, por verbo UE. volar, Por UE, corazón, por UE. La O cambia por UE. por Y U. la E cambia por IE. Listo, esa partecita quedó clara. Bueno, entonces hagamos un breve recuento de lo que hemos visto de ortografía. Vimos acentuación, ¿cierto? Vimos puntuación, verbos de dudosa conjugación, pronombres enclíticos y proclíticos. Hemos visto, por casualidad pregunto, hemos visto uso de consonantes. De consonantes. Si era G, J, si era B, V.
No, profe, vimos fue utilización de mayúsculas y minúsculas. Perfecto. Entonces, gracias por esa partecita, porque en el uso de consonantes es importante que de pronto hagamos un ejercicio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para no ponerlos a perder mucho tiempo, porque ustedes y yo sabemos que las sesiones de los sábados presenciales eran cortas y pues obviamente las virtuales tampoco quiero saturarlos. Entonces les voy a enviar a la plataforma el tema de uso de consonantes, ¿sí? Y a su vez, un ejercicio, ¿sí? Para que hagamos un recuento, un repaso por ahí, por esa partecita del uso de las consonantes, ¿vale? Bueno, mis amores, para que nos quede un poquito de claridad y no poner a hacer pues exposiciones y eso. Bueno, quiero que me recuerden, por favor, si nosotros vimos las contracciones gramaticales. Sí, profe. También las vimos, ¿cierto? La del... ¡Eso! Uy, pero es que mis chicos vamos es volando. ¡Qué maravilla! Entonces, hasta el momento, nada de dificultad en lo que llevamos, ¿verdad? Todo con claridad absoluta. No, hasta el momento no, profe, pero en la evaluación ténganlo por seguro que van a salir todas las dudas. Ah, sí, pero no hay lío. Yo voy a tratar de hacer una evaluación suave, pero les voy a decir algo. Por favor. Es preciso, chicos, que hagan muchos ejercicios esta semana. En sus casas se ejerciten, consulten, revisen, que no les queda claro, sobre todo que en donde más dificultades pueda haber en un momento dado es en la parte de acentuación. Entonces es muy importante, chicos, que como les decía, que ustedes eso lo tengan muy claro, que no vayan a tener ninguna duda en el momento de hacer la evaluación. ¿Por qué? Porque la evaluación no la voy a hacer difícil, pero sí voy a coger todos los temas de ortografía y el tiempo será corto. Llegó Cindy. Cindy, buenos días, bienvenida, hija. Ella saluda por el chat. Perfecto, no hay problema. Yo ya la vi y eso es lo más importante, que esté ahí y que me pueda escuchar. Eso es lo más importante. Bueno, entonces les decía, chicos, que en ese momento de la... Ay, me choca que me manden mensajes cuando estoy hablando con ustedes y no falta el mensaje inoportuno. Bueno, entonces como les decía, es muy importante, chicos, que a ustedes eso les quede supremamente claro. Que si hay alguna duda, que si hay alguna inquietud, pues la pregunten, porque el examen, como les digo, va a ser con tiempo justo. ¿Qué quiero decir? Yo en el examen ya no les puedo dejar como una actividad para varios días, sino que la vamos a hacer en un tiempo corto. ¿Qué voy a hacer con ustedes? Porque es un tema que hemos visto casi que todo virtual, yo diría que todo virtual. Entonces les voy a dar para ese examen 2 horas. 2 horas les voy a dar para el examen. Voy a anotar aquí para que no se me olvide. Examen 2 horas. Listo. De ortografía. Pero ¿cómo va a ser el examen? Chicos, el examen va a ser simplemente, yo tomaré un documento, ¿sí? En donde va a haber una serie de errores, ¿sí? De errores ortográficos, tanto en puntuación como en acentuación, como en utilización de verbos, en utilización de mayúsculas y todo eso. Entonces, ustedes lo que deben hacer es corregir esos errores. ¿Cómo los van a corregir? Yo les voy a dejar en el mismo documento, les dejo una hoja adicional para que transcriban el documento, ¿sí? Para que lo transcriban. O ustedes lo hacen en una hojita aparte. ¿Por qué? Y esa es la hojita que me van a enviar a la plataforma y les voy a decir por qué.
porque el documento va en PDF. ¿Y qué pasa cuando va en PDF? Que no es tan fácil modificarlo a menos que usted tenga en PDF esa opción. Y la idea no es que nosotros bajemos información de la web, que entremos al diccionario de la RAE, que hagamos ese tipo de cosas porque pues no tiene sentido hacerlo de esa manera. La idea es que ustedes lo trabajen desde sus propios conocimientos, desde sus habilidades y capacidades, que lo hagan de una manera muy concienzuda, que entendamos que nosotros no estamos ya como chicos de primaria o de bachillerato para copiar las cosas, sino para poner a prueba de qué somos capaces, de qué estamos hechos, cuánto hemos aprendido. Lo que sí les garantizo, es que el examen, si no les va demasiado bien, si tienen demasiadas dificultades, si de pronto han tenido muchos errores, la idea con ese examen no es que ustedes pierdan, no. La idea con ese examen es que ustedes se sacudan. Entonces, como les decía, si de pronto la situación dio para que a ustedes no les, o se presentó en dificultades y ustedes no tuvieron muchas habilidades en ese momento, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar cómo fue el promedio de notas para lograr hacer un nuevo examen, ¿sí? En un solo día haremos un nuevo examen con otro tiempo también reducido de 2 horitas, en donde ustedes, yo les digo, bueno muchachos, el examen está al día, tienen 2 horas ese día para subirme la respuesta, con el ánimo de mejorar la nota. Pero ¿qué va a pasar? Que si el examen en donde de pronto Dios no lo quiera, no les fue tan bien, hacemos una valoración, digamos, de dónde hubo dudas, qué pasó, por qué no nos fue tan bien. Entonces es mirar como ese tipo de cosas. ¿Me estoy haciendo entender, chicos? Sí, profe. Bueno. No me queda claro si tenemos la oportunidad de llamar a un amigo. Ni llamar a un amigo ni nada. ni 50-50. La ayuda del público tampoco. Ni la ayuda de la web tampoco. Profe, le cuento una anécdota. ¿Qué, mi amor? Hace 8 días hicimos uno en otra materia, y sí. dieron 2 horas. Sí, ¿también? Y la única que perdí fue la que llamé a un amigo. ¡Ay, no puede ser! Ay, no, ustedes sí son la patada. Ay, no, muchachos, no me hagan reír tan. ¿Vio por qué me gusta la clase de los sábados? Porque yo gozo mucho con ustedes. Sí, ese sí es el colmo. Se equivocó de amigo, mijo. Ay, no, estos muchachos sí son un cacharro, definitivamente. Ay, pero yo los amo. Bueno, muy bien, muchachos. Entonces, como les digo, sí, la idea es hacer esa evaluación porque pues el tiempo se acortó y no podemos perderlo. Pero tampoco que las cosas les queden, y perdónenme la expresión, como tirándoles la información, porque esa no es la idea. La idea es que lo que veamos, lo veamos bien. Ustedes, como les dije tal vez en otra oportunidad, tienen una ventaja muy grande, y es que nosotros avanzamos mucho en la calificación y en la, ¿qué te digo yo? Como en el trabajo que debíamos hacer sobre expresión oral y corporal y comprensión de lectura. ¿Por qué? Porque ustedes prácticamente, yo creo que todo el grupo tuvo la oportunidad de exponer los libros. Entonces, eso fue muy productivo para nosotros. Avanzamos mucho. Entonces eso nos ayuda porque pues tengo otros grupos que no han visto comprensión de lectura y el tiempo se acabó. Entonces me preocupaba por esos lados con los otros grupos, pero con ustedes no tengo como esa presión, digámoslo así. Bien.
Entonces, quiero saber, como les digo de nuevo, si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud de lo visto hasta el momento. Y ya vamos a empezar nuestro tema de hoy. ¿Quién de pronto se imagina o yo les dije o cree que vamos a empezar con qué tema hoy? ¿De a uno? ¿Quién se imagina? ¿Ah? Yo creo, profe, que ¿Qué? hoy nos toca el párrafo. Hoy empezamos con redacción. Sí, señor, el párrafo tiene todo que ver, pero empezamos con la básica de redacción, párrafos y textos. Ese es nuestro tema de hoy, todo lo de redacción. La Es un tema básica. realmente muy bonito. Eso es lo que estás esperando. ¿Eso es lo que estabas esperando? ¡Qué maravilla! Yo porque considero que tengo muchas falencias a la hora de redactar y es muy feo sentirse así, profe, de manera sincera le digo. Sí, claro, muchos, muchos. Y es que, chicos, la mayoría de las personas hemos tenido dificultades porque cuando vamos a empezar a redactar empezamos, ¿y yo qué digo? ¿Y por dónde empiezo? ¿Y cómo lo hago? Entonces eso es lo que nos crea a nosotros de alguna manera esa dificultad. Llegó Gerardo. Hola, mi Gerard, buenos días. Qué rico que llegaste, niño. No tiene micrófono, profe. No importa, pero llegó, ya lo vi. Para mí, como les decía, lo más importante es que me puedan escuchar. Chicos, cierto que Elena llegó. Mi negra llegó. Ella cree que se manda y no me contesta. ¡Ay, Dios mío! Bueno, chicos, entonces, como veníamos hablando, en la parte de la redacción, la mayoría de nosotros hemos tenido dificultades es porque no sabemos dónde empezar y por dónde empezar. Entonces, recordemos que si tienen allí papel y lápiz, es muy importante que lo tengan a la mano. Miren, la redacción para comunicadores y periodistas es un poquito más comprometedora, diría yo, porque ustedes tienen una forma obligatoria de redacción completamente diferente de la redacción comercial, aunque sí es importante por cultura general y por crecimiento personal saber cómo se redacta comercialmente, pero para el énfasis de ustedes es más redacción periodística, ¿sí? Entonces vamos a trabajar lo básico, cómo vamos empezando y cómo lo estamos haciendo. Como como les dije, nosotros podemos tener dificultades al empezar y es que no sabemos cómo y por dónde. ¿Qué debemos tener en cuenta primero que nada? En primer lugar, debemos tener en cuenta a quién nos vamos a dirigir. ¿A quién nos vamos a dirigir? Y miren que en la comunicación de ustedes van a tener un público objetivo que es muy diverso, ¿sí? Eso que ¿cómo se llaman? Los publicistas llaman el target. El target es ese público objetivo, es esas personas a quienes nos vamos a dirigir, pero ustedes tienen un espectro muy grande, porque eso es para todo el mundo, grandes, chicos, jóvenes, gente culta, gente no muy culta, gente que tiene una muy buena formación académica, otras personas que apenas están conociendo o que alcanzaron a hacer una primaria. Entonces ustedes deben hacerlo de tal manera que cualquier persona que lea lo que ustedes han escrito o que vea o que los escuche, entienda perfectamente, que ustedes se hagan entender, porque nosotros no debemos pretender que la gente tenga que entender, no, somos nosotros los que nos debemos hacer entender y que a las personas, a los que reciben nuestro mensaje, les quede muy claro. En clase nosotros habíamos dicho, siempre en comunicación hay un emisor, un mensaje y un receptor, ¿recuerdan? Un emisor, un mensaje y un receptor. Pero ya ni siquiera se habla solamente de emisor, mensaje y receptor. Hablamos ya también de emisor, mensaje, receptor o perceptor. Perceptor, ¿por qué? Porque no todo el mundo percibe la información de la misma manera. En ello influyen factores, por ejemplo, los paralingüísticos,
cómo son los paralingüísticos, cómo está el estado anímico de la persona, cómo es su formación, todo eso influye muchísimo en la forma como la persona percibe el mensaje. Y a veces las personas suelen escuchar lo que les conviene o lo que quieren escuchar. Y nosotros debemos ser muy neutrales en ese proceso de información. No podemos inclinar la balanza hacia ningún lado, debemos ser muy objetivos. No debemos pensar en la subjetividad, porque subjetivo es lo que a mí me parece, pero no es lo que a mí me parece ni lo que yo creo, es lo que a cualquier persona le puede interesar independientemente de, por ejemplo, qué religión tiene, qué deporte le gusta, cuál es su equipo favorito, qué inclinación sexual tiene, cómo es que ideología, qué política, todo eso. No nos debe importar para nada eso. Para nosotros simplemente nos importa la persona como tal, como ser humano, ¿sí? Y la base de eso siempre, para nosotros no tener dificultades, la base siempre, siempre será el respeto. Mientras nosotros respetemos a las personas y nos vamos a lograr que también nos respeten. Obviamente no ha de faltar quien no conoce la palabra respeto y entonces ni dándole el ejemplo lo logramos. Perdón. Entonces, pero nosotros debemos partir de eso, del respeto. Como base del respeto, lograr ser empáticos, lograr llegar a las personas con una comunicación clara. Así las cosas, la gramática, sabiendo que nosotros hemos tenido dificultades con la redacción, nos da una fórmula que nos permite a nosotros iniciar un proceso comunicativo por escrito sin mayores dificultades. Pero esa fórmula también debe tener los elementos de los que les estoy hablando. Primero, el respeto, saber a quién nos vamos a dirigir. Segundo, sabiendo a quién nos vamos a dirigir, es cómo nos vamos a dirigir, cómo lo vamos a hacer. Porque, por ejemplo, en la redacción comercial, uno puede tener diferentes tipos de documentos, puede tener cartas, memorandos, circulares, informes, constancias, certificados, pero en la redacción periodística solo va a haber una forma de comunicarnos, pero con textos de diferentes modalidades. Puede haber textos que son expositivos, explicativos, predictivos, narrativos, etcétera. Eso lo veremos enseguida. Entonces, pero sí, las bases siempre serán las mismas. Entonces, primero, decía, el respeto. Segundo, ¿a quién nos vamos a dirigir? ¿Cómo nos vamos a dirigir? Cuarto, tener los antecedentes a la mano. ¿Qué son los antecedentes? Cuando uno le hablan de antecedentes, uno piensa que son antecedentes penales. No, eso no tiene nada que ver. Pues se habla de antecedentes en la parte penal, pero antecedentes todo lo que está antes, lo que yo necesito tener para poder tomar en cuenta algo que voy a hacer o qué decisión voy a tomar. Entonces, los antecedentes son, por ejemplo, a quién me voy a dirigir, dónde está esa persona, en dónde se encuentra, incluso cómo se escribe el nombre de esa persona. Miren que ustedes tienen una responsabilidad tan grande que si se encuentran un homónimo, eso es muy delicado, porque puede haber que a ustedes les llegue una noticia para lanzarla al aire, ya sea por la radio o en la tele, y resulta que ustedes hablaron de X persona, por decir un ejemplo común. Ustedes hablaron del señor Pablo Escobar, no sé qué, no sé cuántas. Y entonces todo el mundo lo conoce como que Pablo fue narcotraficante, no sé qué, no sé cuántas. Pero resulta que puede haber un homónimo que también se llama Pablo Escobar y resulta que ese señor no es narcotraficante. Entonces ahí uno tiene que ser muy claro y especificar de quién o de quién es que está concretamente hablando, a quién se está refiriendo para que la otra persona no sienta que se hirió su susceptibilidad y entonces la gente dice, no, yo soy tan susceptible, me hirieron, ¿cómo me van a decir eso? Es que yo me llamo igual que él, pero yo no tengo la culpa y ustedes saben que de hecho ese caso se presentó. Entonces, por esa razón debemos tener muchísimo cuidado a quién nos vamos a dirigir, cómo nos vamos a dirigir e incluso qué pasa con esa persona. Si existen homonimias, entonces hacer la claridad. A mí también se me está pegando la disfonía. Bueno,
Por otro lado, nosotros, entonces teniendo los antecedentes, es decir, yo qué tengo que decir. Fíjense que cuando uno va a redactar, por decir algo, un correo, ¿sí? O un mensaje para el chat, uno escribe algo y después de que ya envió el mensaje, ay, se me olvidó tal cosa. Tiene que volver a escribir a la misma persona porque se le olvidó un pedacito. Incluso a los amigos, a la familia, a todo el mundo, a uno se le olvida algo. Algo se le olvidó decir. En esa situación es donde se le presenta a uno la dificultad o el error de no haber tenido los antecedentes a la mano para que no se le olvide nada y no estar siendo repetitivos con los mensajes, sino que usted lo tiene todo escrito allí como una lluvia de ideas, todo escrito, ay, tengo que decir esto, tengo que decir aquello, tengo que escribir sobre esto, tengo que aclarar aquello, todo eso, y en la medida en que lo va escribiendo, usted lo va chuleando porque ya ha sido decantado eso. Así no se le olvidan cositas que debe hacer. Bien. Volviendo a la sintaxis gramatical, que es, como les digo, la fórmula en la cual nos apoyamos, porque la lengua castellana sabe que nosotros necesitamos apoyarnos en algo, tener mucha claridad en todo. ¿Y qué es la sintaxis gramatical? Sintaxis no quiere decir que no haya taxis en la ciudad, sino que así se llama la fórmula, sintaxis gramatical. Y es algo muy parecido a lo que nosotros vimos en los colegios. No tiene mayor diferencia, pero sí es más profundo. Entonces, la sintaxis gramatical, ¿cómo se forma? Si tienen manera de ir escribiendo, se los agradezco que lo hagan. En primer lugar, debe haber un sujeto. En segundo lugar, debe haber un verbo. Y en tercer lugar, unos complementos. Anteriormente nos decían sujeto, verbo y predicado. Ya no se llama simplemente predicado, sino que el predicado se cambió el nombre por complementos porque los complementos son de 3 clases. ¿Sí? Entonces, repito, sujeto, verbo más complementos. Chicos, si voy muy rápido, me frenan. Entonces, el sujeto, ¿sí?, irá después seguido de un verbo, ¿cierto? Y después del verbo los complementos que, como les decía, son de 3 clases. El primer complemento directo, ¿sí? El complemento directo. El segundo, el complemento indirecto. Y el tercero, el complemento circunstancial. Ustedes dirán, ay, pero ¿qué es todo eso? Y todavía falta otro poquito. Pero no significa que todas, absolutamente todas las oraciones con las que vamos a iniciar deba tener todos esos elementos. Puede tener uno, algunos o quizás todos, pero debemos tenerlos en cuenta. Entonces, complemento directo, indirecto y circunstancial. Bien. Bueno, ¿cómo identificamos el complemento directo? El complemento directo siempre va a ser aquella palabrita que nos responde a un qué. Siempre responde a un qué. Profe, perdón. Dime, Carlitos. Estamos en la redacción y escritura, ¿cierto? Sí, estamos en redacción, sí. Y es que recordemos algo. Primero, Dime, amor. primero debemos de tener en cuenta, primero, respeto. Sí, Segundo, ¿a quién nos vamos a dirigir? sí, correcto. Tercero, ¿cómo nos vamos a dirigir? Sí, Y cuarto, los antecedentes que se deben sí, tener a la mano para la escritura. sí, perfecto. Listo. Entonces ahí seguimos Con la sintaxis. Es con la importante sintaxis. cómo nos vamos a, en donde, ahí aclaro, en donde cómo nos vamos a dirigir es también de qué vamos a hablar, de qué voy a hablar, de qué voy a hablar, porque es muy importante saber de qué voy a hablar. Yo no puedo estar soltando información a la topa tolondra, sino que debo saber de qué voy a hablar. Y ahí tengo que saber el cómo lo voy a hacer. ¿Sí? ¿Qué palabras voy a utilizar? ¿Qué palabras son conocidas? Y si no son conocidas, ¿cómo las puedo explicar? Todo eso es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Bien. Listo, profe. Dice que la sintaxis
Es parte de la gramática que enseña a coordinar y unir adecuadamente las palabras para formar las oraciones. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Para formar las oraciones. Porque es que aquí vamos a mirar esto que es bien importante. Nosotros inicialmente aprendemos a escribir oraciones. Luego vamos uniendo las oraciones unas con otras. ¿Sí? Para unir las oraciones unas con otras necesitamos un elemento muy importante que se llaman los conectores. Y conectores existen de muchas formas. Incluso en el libro puede haber, pero igual yo les voy a enviar después, en 15 días enviar lista de conectores, lista y aplicación de conectores para que ustedes vayan empezando a unir oraciones, porque además los conectores, vamos a ver cómo los conectores también nos siguen ayudando. Entonces, vamos a empezar escribiendo oraciones. Luego, enlazando las oraciones con los conectores. Cuando ya hemos enlazado oraciones con conectores, se nos van creando los párrafos. ¿Sí? O sea, la suma de oraciones nos crea los párrafos. Y después, la suma de párrafos nos crea los textos. ¿Y cómo juntamos los párrafos? También para ello necesitamos conectores. O sea, los conectores son muy importantes porque nos unen oraciones y nos ayudan a conformar el párrafo. Y una vez conformado el párrafo, los conectores también nos van a ayudar a unir párrafos para definitivamente tener el texto. ¿Me hago entender? ¿Vamos claros hasta ahí, mis chicos? Si alguno no captó el mensaje o no me hice entender, ustedes por favor me van frenando y me van preguntando. ¿Me podría dar un ejemplo? Disculpe. Un ejemplo, claro, mire, si por ejemplo yo empiezo con una oración y digo, mañana domingo no tenemos clase, primera oración. ¿Por qué? Ese porque también es un conector ahí. Les dice, porque es un día de descanso y los días de descanso no se trabaja. Por lo tanto, los días de descanso no se trabajan. Exactamente. Eso, así vamos armando oraciones hasta que terminamos el párrafo. Después de que terminamos el párrafo, vamos a empezar otro párrafo, pero para que nos quede coherente, juntar un párrafo con otro, pues yo debo tener un enlace, un conector que me diga por qué, porque esos dos tienen algo que ver. Uno dice, por lo tanto, asimismo, igualmente, es decir, por todo lo anterior. ¿Sí ven? Y voy haciendo el siguiente párrafo. ¿Hasta ahí me estoy haciendo entender, chicos? Sí, señora. Muy bien. Entonces vamos a mirar, volviendo a la sintaxis, que en los complementos circunstanciales son de varias clases. ¿Sí? Existe el complemento circunstancial de tiempo. El complemento circunstancial de tiempo responde a un cuándo. ¿Ya? El complemento circunstancial de modo, ese responde a un cómo. Complemento circunstancial de lugar, ese nos responde a un dónde. ¿Dónde? El complemento circunstancial de causa nos responde a un por qué o a un para qué. A un por qué o a un para qué. ¿Ya? Sí. Entonces vamos a mirar un ejemplo básico que incluso lo encuentran en el libro, yo creo que lo tengo en el libro. Si yo digo, Carlos le regaló un celular a su novia el día de su cumpleaños.
el día de su cumpleaños. Carlos le regaló un celular a su novia el día de su cumpleaños. Vamos ahí a desglosar esa frase con cada uno de los elementos de la sintaxis. Entonces veamos. Carlos es ¿qué? El sujeto, muy bien. Regaló es ¿qué? El verbo, sí señorita, muy bien. Y entonces viene el complemento directo. ¿Cuál es el complemento directo, chicos? Mire que el complemento directo responde a un ¿qué? ¿Cuál es el complemento directo entonces? Que le regaló el celular porque estaba cumpliendo años. No, ese es solamente el directo, corazón. Solamente el complemento directo. Vamos bien. Carlos, sujeto. Verbo, regaló. Complemento directo, ¿qué? ¿Qué le regaló? Un celular. Un celular. Ese es el complemento directo. Viene el complemento indirecto. ¿Cuál es el indirecto? ¿A qué responde el indirecto? El directo es el celular, un celular. ¿Y el indirecto a qué responde? A la novia. A la novia, porque responde a un quién o a una quién. A la novia, muy bien, ese es el indirecto. Y viene para que analicemos muy clarito el complemento circunstancial. ¿Qué complemento circunstancial hay allí? ¿De tiempo, modo, causa, lugar? Mire que cada uno tiene una forma de respuesta. Entonces ahí en la frase vamos a mirar cuál complemento circunstancial fue el que aplicamos. El del cumpleaños porque es circunstancial. Sí, pero circunstancial ¿de qué, corazón? ¿De qué? ¿De tiempo, modo, causa o lugar? Una causa. Repite. Repítela. La causa. La causa fue ¿cuál? Que fue un cumpleaños. Del cumpleaños, como era el día de su cumpleaños, esa fue la causa por la cual él le regaló el celular a la novia. ¿Sí me hice entender? Sí, señora. Muy bien. Miren, y si yo de pronto no digo cumpleaños, sino que yo digo, Carlos le regaló un celular a su novia en diciembre. ¿El complemento circunstancial ahí cuál es? El tiempo, ¿no? Exacto. ¿Cuándo se lo regaló? En diciembre. Muy bien, están volando. ¿Sí hemos entendido todos, mis amores? La sintaxis, sí, profe. Entonces en la sintaxis vamos bien. Ya sabemos cómo se construyen las oraciones. Sin embargo, la sintaxis no es una camisa de fuerza. ¿Qué quiero decir con eso? Que usted puede alterar el orden de la sintaxis. Ese orden que traemos ahí, sujeto, verbo, más complementos, directo, indirecto, circunstancial, usted lo puede alterar. Pero en el momento de alterarlo, debe tener mucho cuidado para que no cambie la idea, para que no cambie el sentido de lo que usted está diciendo o de lo que usted está expresando. ¿Sí? Porque usted debe tener una lógica, ¿sí? Para que no haya lugar a ambigüedades, ¿cierto? Porque yo puedo decir, por ejemplo, miren, la frase que teníamos anteriormente, yo la puedo adulterar de la siguiente manera, o alterar de la siguiente manera, diciendo, un celular le regaló Carlos a su novia el día de su cumpleaños. ¿Y empecé con qué? Con uno de los complementos. Un celular, Carlos le regaló a su novia el día de los cumpleaños. Pero debo tener mucho cuidado, ¿sí? Porque yo puedo estar allí diciendo cosas que generen ambigüedad, es decir, más de una interpretación diferente. Entonces, para no generar ambigüedad, yo debo ser muy claro en lo que estoy diciendo. Así altera la sintaxis, pero la altero con mucho cuidado, ¿sí?
yo puedo decir, empezar por el complemento circunstancial, diciendo en su cumpleaños, ¿sí? En su cumpleaños, ahí pondría una coma, en su cumpleaños, coma, Carlos le regaló un celular a su novia. Porque si yo digo en su cumpleaños Carlos, puedo pensar que el cumpleaños era de Carlos, ¿sí? En su cumpleaños Carlos, no. Yo digo en su cumpleaños, coma, Carlos le regaló un celular a su novia. Para que no se entienda como que el que estaba cumpliendo años era Carlos y no la novia. ¿Ya? ¿Hasta ahí quedó claro? ¿Hasta ahí me he hecho entender? Sí, profe, sí. Bueno, muy bien. Se puede alterar la sintaxis, pero Sin cambiar el sentido. Exacto, sin dejar ambigüedades. Exactamente, muy bien. Muy bien. Miren que yo tengo por aquí algunos apartes del libro y ahí en esos apartes del libro está mucha información de los conectores. Está el cuadro completo de los conectores, que hay de adición, de oposición, de causa-efecto, de tiempo, hay una cantidad, pero debemos saber también utilizarlos y no llenar un texto de tantos conectores. A veces se necesitan, a veces sí y a veces no, ¿ya? Entonces hay que tener un especial cuidado con ellos, utilizar los conectores pero de manera adecuada, ¿sí? Entonces, no podemos nosotros llenarnos de conectores, perdón, porque eso se vuelve como si tuviéramos muchas muletillas. Bien. Bueno, chicos. En la redacción periodística, por ejemplo, ocurre algo. Cuando ya vamos a formar textos, que tenemos los párrafos y párrafos y vamos a utilizar textos, ustedes tienen varios tipos de textos, pero los textos de ustedes se deben construir, incluso desde los párrafos, en lo que denominamos la pirámide invertida. ¿Qué es la pirámide invertida? Miren que una pirámide siempre termina en punta, la parte más angosta arriba y la más amplia abajo, que es como la base. Pero en la comunicación o en la redacción para comunicadores y periodistas, la pirámide se invierte. La parte más amplia va arriba y la más angosta abajo. ¿Eso qué significa? Que nosotros debemos empezar a redactar por lo más importante y dejar de último lo menos relevante. ¿Por qué? Porque cuando ustedes están escribiendo para un medio, digamos que ustedes son corresponsales del Espectador o del Colombiano, allá eso está sujeto, incluso para la radio también, eso está sujeto al espacio que se tenga, qué tanto tiempo tengo o qué tanto espacio físico como tal puedo tener en el periódico. Entonces, a mí me pueden utilizar o aplicar algo que en comunicación llamamos colgar la noticia. Colgar la noticia. ¿Qué es colgar la noticia? Que no me la publiquen porque es muy extensa y no hay dónde meterla, porque el tiempo no da o porque el espacio no alcanza. O simplemente me recortan una parte, me sacan me sacan la parte de primera, la de adelante, la de arriba, y lo otro me lo botan. Entonces, para yo evitar que se pierda la esencia de lo que yo escribí, lo más importante, o de lo que yo quiero que se diga al aire, entonces lo mejor es que empiece por lo más relevante y lo que simplemente es complemento, lo deje de último. Que si me cortan o si me cuelgan la noticia no se pierde mayor información, lo más importante no se pierde, se perdería lo adicional. ¿Claridad hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Bueno, chicos, cuando estemos redactando, hay también algo muy importante a tener en cuenta. En primer lugar, que usted debe tener muy claro qué es lo que va a hacer, si va a solicitar, si va a reclamar, si va a agradecer, si va a informar. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ordenar muy bien las ideas. Evitar la cacofonía. ¿Qué es la cacofonía? Aquello que suena repetitivo y cansón y denso.
Entonces, escribir con todo lo contrario, lo que se llama eufonía. ¿Qué es la eufonía? Lo que suena bien, la cacofonía, lo que suena maluco. Por ejemplo, cacofónico es que usted diga últimamente, aproximadamente, toda la gente y todo terminado en ente. Eso suena maluco. Eso es ente, ente, es como una repetición de la repetidera. Por eso hay que evitar la cacofonía para que no suene tan pesado. Lograr hacer tantos borradores cuantos sean necesarios hasta que logre un buen producto final. ¿Sí? Uno escribe, redacta, organiza, revisa y vuelve a releer a ver si sí le quedó como era. Y dentro de lo posible, si usted encuentra a alguien que le lea lo que usted escribió y que sea muy objetivo y le diga, usted lo que está diciendo es tal cosa. Usted dice, ay, no, yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo esta la otra. Ah, hermano, entonces aquí te cabe una comita. Ahí sí tienes que acudir al amigo que le ayude de verdad. Sí. ¿Sí? Para que le revise y le diga, porque a veces uno cree que lo que para mí es muy claro, para el otro también, y resulta que no. Para mí es muy claro, pero el otro comprendió algo diferente, porque a mí me faltó una coma, me faltó una tilde, me faltó un enlace, me faltó alguna cosita importante para que el mensaje quedara realmente como yo quería que se entendiera. Entonces, por eso debo revisar una y otra vez. Si debo corregir, corrijo. Es mejor gastar un poquito de tiempo que equivocarme y después no poder reversar o tener que ofrecer disculpas siempre, ¿sí? Escribir párrafos proporcionados, es decir, que no sean muy grandes, porque un párrafo escrito en computador debe tener máximo 6 renglones, ¿sí? Y escrito a mano máximo 10, porque si no queda lo que en comunicación se llama ladrillo, muy ladrilludo, muy pesado, y la gente no nos lee eso, ¿sí? En la escritura no podemos olvidar la ortografía, que es esencial, evitar ambigüedades, tener muy en cuenta las normas, ¿sí? Por ejemplo, en la redacción comercial las normas y contexto son fundamentales. Tener mucho cuidado al aplicar la puntuación. Acuérdense por allá cuando decíamos en ese ejercicio, no lo haré y asumiré las consecuencias, pero si escribía una coma después del no, ya la cuestión cambiaba. Entonces, por esa razón, debo ser muy consciente de lo que estoy haciendo. Bien. Cuando vamos a iniciar un escrito hay que entrar directamente en materia, no irnos por las ramas, no ser tan ambiguos, porque la gente se cansa cuando uno escribe una cantidad de cosas y no llega a concretar nada. Lo mismo pasa cuando uno está hablando. Se va por entre las ramas y la gente se cansa, como cuando se va a contar un chiste. Y el chiste es tan supremamente largo que la gente, cuando ya llega a la esencia del chiste, ya perdió el hilo de lo que estaba escuchando, porque usted se fue por entre las ramas y al final no, el chiste perdió sentido. ¿Ya? Bueno. Entonces, eso, grosso modo, chicos, es lo que tiene que ver con la redacción. En nuestra próxima sesión de clase vamos a tener, como les decía, nuestra evaluación de ortografía. Luego tendremos una que es para hablar sobre la textualización de ustedes, los tipos de textos de ustedes, darles una explicación, hacer un ejercicio. Luego trabajamos el poquito que nos falta de comprensión de lectura. Y final no va más, porque hacemos finalmente un examen, pero ese examen se los voy a hacer oral. Oral. Ahí voy a mirar de qué estamos hechos. ¿Sí? Entonces hay que hacer muchos ejercicios, foguearnos entre nosotros mismos con el ánimo de que todo nos quede perfecto, que no haya lugar a equívocos. Yo no quiero que ustedes sean perfectos, intachables, pero quiero que sean los mejores.
que sus competencias sean tan buenas, chicos, que ustedes lleguen al mercado laboral por buenos, por lo que saben hacer, porque son muy comprometidos con lo que hacen. Yo sé que eso es parte de la esencia de ustedes, pero también es bueno que nos exijamos un poquito, que no seamos del montón, sino que nos hagamos notar porque nuestro trabajo es muy bueno, ¿sí? Debemos siempre buscar la excelencia para por lo menos ser muy buenos, porque si buscamos ser buenos nos podemos quedar mediocres. ¿Listo? ¿Me hice entender? Sí, profe. Bueno, mis amores, entonces finalmente tomo lista y los dejo descansar. En la medida en que voy tomando lista, se pueden ir retirando de la sincronía, pero no sin antes decirles, chicos, gracias, muchísimas gracias por haber estado escuchándome, por estar en esta sincronía, por su compromiso, por su dedicación, por ser tan cumplidos, tan juiciosos, tan comprometidos con el proceso. Gracias, gracias, chicos. Dios los bendiga siempre. Feliz fin de semana para todos. El Señor los guarde. Con gusto, mis amores. Empiezo. Orlando Bermúdez. Orlando tenía dificultades, ¿cierto? Orlando Bermúdez soy yo. Ah, eres tú. Bueno, ya. Orlandito. Gerardo, por ahí lo vi. Arley. Muy bien. Cindy Castro. Cindy. Ya está escribiendo ahí en el... Bueno, listo. Judy Elena. Judy, ¿qué se hizo mi negra que yo creo que yo la vi entrar? ¿Se fue? Ella cree que demanda, ok. Bueno, Daniel Espitia. ¿Ah? Ya creo que... Daniel como que aplazó el semestre. Ah, qué pesar. Bendito Dios. Bueno. Alejandro Giraldo. Alejandro. ¿Alejo se desincronizó? Bueno. Ana Milena. Correcto. Bueno, mi amor, gracias. Maribel. Mari. Presente, profe. Muy bien, Mari, gracias. Presente. Gracias, hija. Carlos Alberto. Presente, profe, y quiero aprovechar de una vez la oportunidad antes de retirarme para desearte el mejor día que puedas pasar por la celebración del Día de la Madre. Ay, tan lindo, Dios te pague, Carlitos. Ay, tan bello. Las compañeras que de pronto son madres que no las veo conectadas, entonces quería como dejarles ese mensaje de que Dios les bendiga, que tengan un maravilloso día, ojalá les hagan el agasajo y la fiesta que ustedes merecen por ser maravillosas las madres que son. Ay, lindo, igual en casa para todos, para las madres de cada uno de ustedes, para sus familiares que son mamás, para las chicas que son mamás, para todos. Feliz día. Gracias, Carlitos, por ese detalle tan hermoso. Dios los bendiga. Listo, Dios les bendiga y quedemos en contacto. Quedamos cuape. Alejandro me contestó, ¿cierto? Ana Milena, Maribel, sí. Bueno, Carlos Murillo, Andrés Osorio. Ah, bueno. Listo, mi amor. Daniela Quiseno. No vino. Bueno. Mauricio Rincón. Tampoco vino, ¿cierto? Yedimir sí vino. Orlando Rosso. Ay, Dios mío. Yo soy Bermúdez, Orlando Bermúdez. Sí, es que como son dos Orlandos. Paula Sofía. Paula Sofía no se conectó, ¿cierto que no? Ella no ha vuelto a clases. No, Ah, sí, está
desde cuando estábamos presencial. Bueno, mis amores, esto ha sido todo por hoy. Feliz fin de semana, un abrazo gigante para todos, que Dios los bendiga, se cuidan mucho. Chao, mis amores, se cuidan.